¿En verdad está Venezuela a punto de tomar una de las decisiones económicas más importantes de toda su historia? El reconocido economista estadounidense Steve Hanke ha puesto nuevamente la dolarización de Venezuela sobre la mesa, pero esta vez no se trata simplemente de una propuesta o de una opinión. Según un reporte de la revista Fortune, Hanke habría redactado un proyecto de ley para una dolarización completa de Venezuela, que contempla reemplazar el bolívar por el dólar estadounidense e incluso eliminar el Banco Central de Venezuela, con el objetivo de impedir que el gobierno pueda emitir nueva moneda. Y aquí viene algo más polémico. Hanke asegura que la dolarización podría provocar una transformación profunda de la economía venezolana y sostiene que si devaluar la moneda realmente hiciera a un país más productivo, Venezuela sería entonces la economía más competitiva del mundo después de la enorme pérdida del valor que ha sufrido el bolívar frente al dólar. ¿Por qué Hanke considera que este podría ser el mejor momento, el momento más importante para una dolarización formal en Venezuela? Quédate hasta el final porque en este video vamos a analizar qué propone exactamente Steve Hanke, cómo funcionaría esa dolarización y sobre todo si esta vez Venezuela realmente está preparada para dar un salto definitivo al dólar. Bueno, vamos a comenzar diciendo que cuando el gobierno niega algo es porque ese algo es cierto y se va a concretar después. Ya hemos visto en varias ocasiones los tres doritos después. Primero fue cuando los militares estadounidenses ingresaron al arco minero. Esto fue totalmente desmentido por el gobierno. Luego se confirmó que esto fue un hecho real. Luego vimos cuando Jorge Rodríguez declaró que el país no estaba pensando en estos momentos en elecciones, que para el gobierno eso no era una prioridad, que para ellos la prioridad era atender a las personas que quedaron afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Luego, aproximadamente como unos 2-3 días después, llega Dinora Figuera con la propuesta del inicio de conversaciones, que es lo que estamos viendo hoy en la mesa, en el establecimiento de la mesa de trabajo encabezada por Dinora Figuera y por Jorge Rodríguez. Ya ahí vimos los tres doritos después. Y ahora recientemente surge la propuesta de Steve Hanke de dolarización para Venezuela. Nuevamente llega Jorge Rodríguez desmintiendo todo esto, que eso es falso, que en ningún momento la Asamblea Nacional tiene previsto emitir algún decreto que lleve a una dolarización formal en Venezuela. Así que bueno, tendríamos que esperar a ver si llegan estos tres doritos después también en esta ocasión. Así que tenemos que si Jorge Rodríguez desmiente la propuesta de Steve Hanke, puede que esto sea cierto y puede que sí se esté considerando realizarlo. Evidentemente se nota a leguas que esta orden viene de otra parte, de un nivel superior al cual Jorge Rodríguez y su asamblea no tienen alcance. Recordemos que en la mesa de trabajo encabezada por Dinora Figuera y él, Jorge Rodríguez, se están preparando cambios profundos y uno de estos cambios pudiera ser un cambio a la Constitución, donde se haga un cambio de moneda de curso legal en el país y cambiarla de bolívar a dólar. Todos estos son cambios que se pudieran estar dando o que se pudieran estar preparando en esta mesa de trabajo que se está llevando a efecto en estos días y de ahí, de esa mesa de trabajo, pudiera emanar una resolución como esta. Y hago una pausa para invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda mucho a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Pero bueno, vamos a leer el polémico artículo publicado en la revista Fortune, donde Steve Hanke asegura que ya hay conversaciones sobre una ley, un decreto para una dolarización formal en Venezuela. Aquí tenemos con fecha 21 de agosto de 2026, donde dice que el economista Steve Hanke redacta proyecto de dolarización en Venezuela. Steve Hanke, economista estadounidense, puntualizó que Venezuela sería la economía más competitiva del mundo. El economista y profesor universitario estadounidense Steve Hanke señaló que controlar la inflación es clave para restablecer la estabilidad en Venezuela y todo el progreso se deriva de ello. Ciertamente, la inflación tiene agotada a la población, ha vaciado los bolsillos de la población. Ya los venezolanos cada día lidian, no saben ya cómo lidiar con la inflación para poder cubrir la canasta básica.
para poder comprar los alimentos para llevar a sus hogares. En este sentido, precisó que la estabilidad no lo es todo, ciertamente, pero sin estabilidad, es decir, sin precios estables, no se tiene nada. Y no hay mejor ejemplo que demuestre que esto es cierto en Venezuela. Sostuvo que la paralización de la industria petrolera en el país y la inflación mantienen una relación causa y efecto. Claro, cuando los ingresos petroleros se agotaron porque el gobierno permitió que la infraestructura se deteriorara, pagó sus deudas, incluyendo los salarios de los empleados públicos y los pensionados, imprimiendo dinero, activando la maquinita de imprimir dinero del BCB, lo cual lleva a la inflación. Steve Hanke ha redactado un proyecto de ley de dolarización con el fin de que en Venezuela se deje de utilizar el bolívar y la moneda de uso sea el dólar estadounidense. Además, y esto es algo importantísimo, esto es algo de mucha polémica, ya no estaría la figura del Banco Central de Venezuela, con la intención de que el gobierno no pueda emitir dinero nuevo y tampoco maneje las tasas de interés. Esto es algo que ha desatado mucha polémica, la eliminación del Banco Central de Venezuela. Bueno, vamos a ver, porque hay otros países donde se ha dolarizado, pero se mantiene el Banco Central de Venezuela con otras funciones. Pero acá él está hablando de eliminar por completo el Banco Central de Venezuela. El economista estadounidense está trabajando estrechamente con el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Antonio Ekarri, quien es defensor de la dolarización en el país. Ya hemos visto por allí declaraciones del diputado Antonio Ekarri, donde habla sobre la dolarización. Es un defensor de la dolarización en Venezuela. Cabe destacar que el parlamentario venezolano destacó en sus redes sociales que desde 2017 sostiene que la dolarización es la vacuna contra la hiperinflación en Venezuela. Agradeció que Hanke haya aceptado acompañarlo como asesor del equipo de la Diputación Nacional del Lápiz en materia monetaria y energética. Ciertamente, el diputado Antonio Ekarri y el grupo, la fracción Amistad Parlamentaria, estuvieron conversaciones con John Barrett, directamente con John Barrett también. Hace poco se reunieron ellos y conversaron. Probablemente en esas conversaciones estuvo presente este tema. El diputado Antonio Ekarri también dice en este artículo que Venezuela ya está dolarizada de hecho, de facto, pero quienes siguen cobrando en bolívares, quien pierde valor todos los días, son nuestros maestros, enfermeros, trabajadores y pensionados. Ya basta, acotó. Ciertamente, los maestros, enfermeros, los empleados públicos y muchos otros continúan ganando en bolívares y con esos bolívares tienen que comprar probablemente dólares o un bolívar muy devaluado, donde cuando van a comprar a un supermercado son escasos los productos que pueden comprar porque los precios en los supermercados, bueno, como ya sabemos, están fijados a $1, un precio más alto que a los cuales un trabajador cobra en bolívares. Asimismo, indicó que abrirán un intenso debate nacional para llevar esta medida de modernización económica para proteger el ingreso y la propiedad privada de los venezolanos del debate a la ley. Dolarizar también significa ponerle un límite al uso de la moneda para financiar los excesos del poder, afirmó el parlamentario venezolano. Ciertamente, esta es una de las más importantes, ponerle freno a que el gobierno, bien sea este o cualquier otro, siga utilizando al Banco Central de Venezuela para emitir dinero a discreción. Ya eso lo hemos conversado en muchas ocasiones. Ya. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene esta propuesta? Steve Hanke estimó que las probabilidades de que el proyecto de ley se apruebe en la Asamblea Nacional Venezolana y que se convierta en normativa se ubica entre un 50 y un 80%. Sería el mayor cambio de monedas nacionales a una alternativa desde la introducción del euro en 1999. Sumó al tiempo que resaltó al diario Fortune que Venezuela sería la economía más competitiva del mundo. El bolívar ha perdido el 78% de su valor frente al dólar estadounidense en el último año. Bueno, más revelador que esto no puede ser. El bolívar ha perdido su valor. Lamentablemente, es nuestra moneda. Quienes por años hemos utilizado el bolívar como nuestra moneda, bueno, desde pequeños con aquellas monedas para ir a la tienda a comprar algún dulce, alguna chuchería, alguna golosina, quienes para nuestras escuelas y liceos, nuestros padres nos daban una moneda, o algunas monedas, o un billete de pequeña denominación para comprar nuestra merienda. Bueno, recordamos aquellos años con mucha nostalgia y vemos por allí, por ejemplo,
la moneda de 5 bolívares, el fuerte, como lo llamaban en aquella época, y otras monedas, el bolívar, la moneda de Bolívar. Bueno, vemos esos años con nostalgia y es lamentable ver cómo hoy en día nuestra moneda lamentablemente no tiene valor. La destruyeron no solo sino también los gobiernos anteriores, y es algo que voy a mantener siempre en mi forma de pensar, porque no solamente fue este gobierno, también los gobiernos anteriores contribuyeron a que el bolívar cada vez fuera perdiendo valor. Lamentablemente ya hoy en día ha llegado a un punto de que ha tocado fondo y se hace necesario la sustitución de nuestra moneda por una moneda fuerte que garantice estabilidad, porque como bien lo dice aquí nuestro amigo Hankey, sin estabilidad de precios no hay nada. Y hay un elemento que aumenta muchísimo la viabilidad de esta propuesta, y es que la propuesta no viene solamente de Steve Hankey. Hankey está trabajando con el diputado Antonio Ekarri, que es defensor de la dolarización. Además, aquí la revista Fortune señala que la propia Asamblea Nacional lo nombró asesor especial en asuntos económicos, monetarios y energéticos. Aquí es donde salta Jorge Rodríguez a desmentir que la Asamblea Nacional lo haya nombrado o lo haya contratado como asesor. Bueno, realmente no sabemos porque sí, como lo acabo de decir, Antonio Ekarri y la fracción de Amistad Parlamentaria se reunieron meses atrás con John Barrett, y tal vez de allí se derivaron algunas conversaciones sobre este tema. Hasta los momentos no sabemos. Lo común en Venezuela, el día a día en Venezuela, es la falta de transparencia. Nadie habla concretamente con certeza de qué es lo que está pasando, de en qué está trabajando cada quien, cada grupo. Pero bueno, esta propuesta de la dolarización es muy importante y ya saben por mis videos anteriores que yo concuerdo totalmente con esta propuesta de dolarización formal en Venezuela. Es la principal propuesta que yo siempre apoyo. Claro, está la puerta abierta a que si surge alguna otra propuesta que genere estabilidad, también será bien recibida, porque eso es lo que se desea: estabilidad económica, estabilidad de precios, que el dinerito rinda, que el dinerito alcance para comprar la cesta básica y otras necesidades del ciudadano. Pero de preferencia para mí es la dolarización. Por supuesto, como ya dijimos, Jorge Rodríguez ha saltado a desmentir todo esto, que de la Asamblea Nacional no ha surgido ninguna iniciativa para contratar a este economista, Steve Hankey, para una propuesta de dolarización de la economía venezolana. Bueno, por aquí tenemos donde el diario El Estímulo, el día de hoy, fecha que estoy grabando este video, 22 de agosto de 2026, publica este artículo. Destituyen a Antonio Ekarri del Grupo de Amistad Parlamentaria con Estados Unidos por promover plan de dolarización. Jorge Rodríguez indicó que la Asamblea Nacional investigaría a Ekarri para establecer las faltas cometidas por impulsar un proyecto de dolarización en Venezuela y buscar asesoría de un profesor estadounidense experto en el tema. Vamos a leer el artículo que emitió la Asamblea Nacional de Venezuela con respecto a este tema. Dice así: declaración del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional y en uso de las facultades que confiere el Reglamento Interior y de Debates, he decidido destituir al diputado Antonio Ekarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. La razón es clara: sus acciones han sido irresponsables y han vulnerado el ordenamiento jurídico que estamos obligados a defender. Primero, ha infringido el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, que exige a los parlamentarios en funciones de diplomacia interparlamentaria actuar con apego a la Constitución y a los intereses de la República. Segundo, y lo más grave, ha violado el artículo 318 de la Constitución, que establece textualmente: la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar, y que el Banco Central de Venezuela es el ente público que de manera exclusiva y obligatoria ejercerá las políticas monetarias. La Junta Directiva ha iniciado un proceso de investigación para establecer las faltas cometidas por el citado diputado y determinará las responsabilidades y sanciones que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en nuestro reglamento de funcionamiento. No permitiré que se utilice un grupo de amistad para intentar socavar de manera torpe y espuria
las bases constitucionales y legales de nuestra República. Firma Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. De paso, aquí sí se nombra presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En días anteriores, al momento de la firma de los primeros acuerdos de la mesa de trabajo, en ese momento su papel era representante del gobierno nacional. No se nombraba como presidente de la Asamblea. Bueno, ya por ahí vamos viendo algunos detallitos que nos pueden dejar pensar que algo hay tras bastidores, tras bambalinas, que tal vez no conocemos. Pero el diputado Antonio Eckarri también emitió su comunicado, también manifestó su manera de pensar ante este tema y lo hizo a través de su cuenta de X, antes Twitter. En su cuenta de X publicó lo siguiente: atacan, critican, pero no presentan ni una sola propuesta para abordar la brecha cambiaria que empobrece a los venezolanos a diario. Así es. Ya se han perdido más de 6.000 millones de dólares en operaciones de cambio de divisas sin resolver el problema de fondo. Bueno, son entre 9.000 y 10.000 millones de dólares que se han inyectado a la banca para lograr sostener el bolívar y no se logra. Han sido infructuosos todos estos intentos. El dólar cada día aumenta, o mejor dicho, como bien me lo aclararon por ahí en los comentarios, la moneda, el bolívar, cada vez se devalúa más. Y es así, y yo lo he dicho en videos anteriores, no es que el dólar aumenta, es que el bolívar se devalúa. Pasa que a efectos de que algunos lo entiendan mejor, lo digo de esa manera, a veces el dólar aumentó, y ciertamente no es que el dólar aumenta, es que la moneda se devalúa cada vez más, como bien lo ha dicho aquí en el comunicado Steve Hanke, ha perdido alrededor del 78 u 80% de su valor. El bolívar no vale nada, lamentablemente. El diputado Antonio Eckarri continúa diciendo así: en mi calidad de diputado en la Asamblea Nacional, con el profesor Steve Hanke como asesor, estamos trabajando en una propuesta para avanzar hacia la dolarización formal de la economía venezolana. Tengo funciones de iniciativa y supervisión legislativa por mandato constitucional. Venezuela necesita una moneda estable que proteja los salarios, los ahorros y los bienes de nuestro pueblo. La dolarización nos permitiría frenar la inflación y cerrar la brecha cambiaria que destruye el poder adquisitivo de los venezolanos. Es un privilegio contar con la presencia del profesor Steve Hanke. Allí lo etiqueta con el arroba, como para que vayamos a su cuenta también y la revisemos. Venezuela merece que las mentes más brillantes trabajen en soluciones concretas. Basta de gestionar la crisis, es hora de resolverla. El lunes daré una rueda de prensa para el país. Bueno, vamos a estar muy al pendiente de esta rueda de prensa que va a ofrecer el diputado Antonio Eckarri. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el partido Alianza del Lápiz, algo así creo que se llama, Alianza del Lápiz. Sí, conocí a algunos de sus representantes en el municipio y en el estado donde yo vivía allá en Venezuela. Algunos chicos sí están muy dedicados, más enfocados en la educación. Vamos a estar muy al pendiente de la rueda de prensa que va a dar el lunes el diputado Antonio Eckarri referente a este tema, porque una cosa es que un economista extranjero publique un artículo en alguna revista o en algún diario extranjero diciendo que Venezuela debería dolarizarse, y otra muy diferente es que ese economista esté asesorando directamente a sectores de la Asamblea que pueden convertir la propuesta en iniciativa legislativa, porque es de allí desde donde debe emanar una iniciativa desde el punto de vista legal en la Constitución que cambie como moneda de curso legal al bolívar y convierta ahora el dólar en la moneda de curso legal, que está contemplado en la Constitución, pero no está blindado, porque la Constitución es algo que se puede derogar, se puede hacer una nueva Constitución y derogar esos artículos y redactar otros, porque siempre la respuesta o los comentarios que surgen es que en la Constitución está contemplado el artículo tal. Sí, ciertamente, pero en la Constitución de 1961 había artículos que fueron derogados, fueron eliminados cuando se creó la constituyente, cuando se redactó la Constitución de 1999. Estos artículos se pueden derogar y crear otros desde la mesa de trabajo que se está llevando a cabo
con los diputados de ambas asambleas. Puede ser que de allí surja una iniciativa para dar cabida, para dar empuje a esta propuesta del economista Steve Hanke. Y aquí está la parte más polémica, más explosiva de este artículo, y es la eliminación del Banco Central. El proyecto no plantea simplemente que se permita que los venezolanos utilicen dólares. Eso ya ocurre en la práctica. La propuesta de Hanke es mucho más profunda: sacar el bolívar del sistema y cerrar el Banco Central, eliminando la capacidad del gobierno de emitir moneda y manipular las tasas de interés. Esto ya está high. Por ejemplo, si la ley pretende simplemente establecer al dólar como moneda de curso legal, estamos ante una cuestión legislativa. Hay que derogar el artículo de la Constitución donde establece como moneda oficial el bolívar y ahora introducir el dólar. Pero si se pretende eliminar constitucionalmente las funciones del Banco Central, es algo más profundo. Habría que analizar si basta una ley ordinaria, si requiere una ley orgánica o si determinadas disposiciones exigirían una reforma constitucional. Hanke declara que Venezuela tiene algo que Ecuador no tiene. Por ejemplo, no tiene en la misma escala. Y es una enorme base de recursos petroleros, enormes cantidades de petróleo que aunque Ecuador tiene, no tiene ni remotamente la misma cantidad de petróleo que tiene Venezuela, y la posibilidad también de generar otros ingresos externos a través de la diversificación de la economía. Entonces, Hanke fue asesor también de Ecuador en el momento en el cual este país dolarizó su economía. Ya tiene experiencia en esto y probablemente basándose en toda su experiencia recomienda la dolarización de Venezuela, y para ello elaboró esta propuesta. Pero este no es el primer acercamiento de Steve Hanke con Venezuela. Ya en 1995 y 1996 diseñó un proyecto para la dolarización de Venezuela, y esto fue durante el gobierno de Rafael Caldera. Pero ¿qué pasó? No se consiguió la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional. Como ya hemos dicho, que la dificultad para una dolarización en Venezuela no es únicamente económica, es política. Los políticos no quieren tomar la decisión de dolarizar, porque con la eliminación del Banco Central de Venezuela, Hanke quiere eliminar la posibilidad de volver atrás. Esta es probablemente la razón económica más importante. En una dolarización convencional, el país deja de emitir su moneda nacional, pero puede conservar el Banco Central con determinadas funciones, como está en Ecuador. Pero en Venezuela quiere ir mucho más lejos. Quiere implementar el dólar, desaparición del bolívar, desaparición de la capacidad de emisión de moneda por parte del Banco Central. Por lo tanto, la desaparición del Banco Central como autoridad monetaria. En esta ocasión, Hanke pareciera estar buscando algo diferente para Venezuela. No solamente quitarle al gobierno la máquina de imprimir bolívares, sino también quitarle la máquina y desmontar el taller. Y eso tiene una enorme implicación política, porque el Banco Central de Venezuela no es solamente una maquinita de imprimir dinero, es una institución del Estado. Por eso, si el proyecto realmente contempla su desaparición, habrá que analizar qué funciones actuales del BCB pasarían a otras instituciones, como por ejemplo, quién administraría las reservas, quién manejaría el sistema de pagos, quién actuaría ante una crisis bancaria, quién supervisaría determinadas funciones financieras, quién representaría a Venezuela ante organismos monetarios internacionales. ¿O será que ya aquí estamos hablando? Porque como decimos, ante la ausencia de transparencia, ponemos la imaginación a volar y elucubramos. Y entonces, cuando una de las preguntas que surge es, ¿quién representaría a Venezuela ante organismos monetarios internacionales? ¿Será Estados Unidos? ¿Estado 51 de los Estados Unidos? Hay de todo. Si algo está sucediendo actualmente es que Venezuela está pasando por momentos trascendentales de su historia. Hay de todo. Hay diversos temas, pero ninguna de estos temas se ha llevado a efecto todavía en su totalidad. Se habla de dolarización, se habla de Estado 51, se habla de reformas a las leyes, a la Constitución, pero
todavía ninguna de estas propuestas se ha llevado a efecto. Ninguno de estos temas se concreta. Hay que seguir teniendo paciencia, como dice Marco Rubio, paciencia. Bueno, vamos a ver hasta dónde los venezolanos podemos tener paciencia. Digamos que Venezuela en estos momentos está atravesando por sus momentos más difíciles, más decisivos, y esperamos que todo lo que se está llevando a efecto entre mesas de trabajo, mesas de negociaciones, propuestas, todas lleven a un buen término y que sea lo mejor para todos. Porque por allí viene otro tema del cual no se ha hablado mucho, y es sobre los créditos. Tal vez haremos un video en profundidad sobre eso, sobre los créditos hipotecarios para la obtención de vivienda, primeramente para las personas que quedaron afectadas por los terremotos recientemente. Se ha hablado del crédito hipotecario para estas personas para que recuperen sus viviendas, pero ¿cómo va a ser el pago de de ese crédito, de ese financiamiento? ¿Cómo va a ser el pago? Porque es en bolívares, es en dólares, se va a pagar en bolívares, se va a pagar en dólares. Hay por allí una propuesta de cómo va a ser es el pago, cómo va a ser el financiamiento como el pago. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de todo lo que va a suceder. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión sobre este tema. ¿Venezuela está realmente preparada para aprobar una dolarización como la que propone Steve Hanke? Déjame tu respuesta en los comentarios.